El sol rajaba la tierra. Era verano en el desierto de Sonora. El aire parecía líquido, vibrando sobre las piedras como una ilusión. Y en medio de esa inmensidad, algo imposible sucedía. Un llanto. Primero apenas un murmullo. Después, un sonido desgarrado, desesperado, incongruente con el paisaje. Un llanto humano. Un bebé. No había sombra. No había huellas. Solo un bulto envuelto en tela polvorienta, escondido entre las raíces secas de un mezquite muerto. El niño lloraba con los ojos cerrados, la piel agrietada, la boca abierta como buscando una madre que ya no estaba. Y el viento, ese viento apache que nunca calla, llevaba ese llanto por el cañón, como si lo ofreciera a quien aún pudiera escuchar. Muy lejos de allí, en un paso alto de piedra, Satoya, un guerrero apache ya entrado en años, recorría su camino habitual de vigilancia. Desde la muerte de su mujer y su hija pequeña, hacía ya 5 inviernos, se había convertido en un espíritu errante. No tenía tribu ni fuego que lo esperara. Dormía bajo las estrellas y hablaba poco. Pero conocía el desierto como quien conoce su alma. Y aquella mañana, entre los graznidos de los cuervos y el crujir de las ramas, escuchó algo distinto. Frenó su caballo, cerró los ojos, agudizó el oído. Y allí estaba. Un llanto, vivo. Frágil. Humano. Satoya bajó lentamente. Se dejó guiar por el sonido, siguiendo su instinto, como si algo ancestral lo llamara. Cuando lo encontró, no dijo nada. El bebé estaba envuelto en una manta sucia, con una pulsera rota en la muñeca. No tendría más de 2 semanas. Era varón. Tenía la piel quemada por el sol y los labios partidos de sed. Pero aún lloraba. Aún resistía. Satoya lo miró largo rato. No lo tocó de inmediato. Primero lo observó con los ojos del que ha visto morir a muchos. Luego lo envolvió con su capa y le mojó los labios con agua de su cantimplora. El bebé dejó de llorar. Abrió los ojos por primera vez ante otro ser humano. Y Satoya sintió algo que no sentía desde hacía años. Temor. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Me encanta leer sus comentarios y sentirlos cerca. Porque cada historia que compartimos, nos une, aunque estemos lejos. Suscríbete si querés seguir escuchando relatos como este. Ahora sí, abramos esta historia. Esa noche, acampó cerca de unas piedras sagradas, en un rincón donde el viento siempre sopla hacia el este. Colocó al bebé sobre una manta, cerca del fuego. Y mientras lo alimentaba con una mezcla de agua y leche de cabra, pensaba en huir. Sí, huir. Él no era padre. No era médico. No era joven. Era un hombre que había perdido todo. ¿Qué podía hacer por ese niño? Pero el bebé no lloraba. Solo lo miraba. Y en esa mirada, Satoya creyó ver algo que no estaba listo para aceptar. Su propia hija. No era ella, claro. Pero había algo en ese rostro, en esa pequeña vida colgando de un hilo, que lo obligaba a quedarse. Y entonces, por primera vez, le habló. No sé por qué estás acá, pequeño. No sé si venís a castigarme o a salvarme. Pero mientras yo respire, no vas a morir en este desierto. A la mañana siguiente, tomó al niño, lo amarró a su pecho, y comenzó el camino hacia las tierras altas de Tularosa, donde vivían aún algunos de los suyos. No era un viaje fácil. El sol pegaba fuerte. Los coyotes acechaban por la noche. Y él, un viejo guerrero, ahora debía caminar con un niño a cuestas, alimentarlo, protegerlo, abrigarlo. Cada paso era un desafío. Pero cada suspiro del bebé era un tambor que lo impulsaba. Y así, sin nombre aún, el niño abandonado comenzó su nueva vida. Cruzaron ríos secos, subieron riscos, durmieron bajo el manto de los dioses. Y cuando por fin llegaron a Tularosa, el consejo de ancianos no supo qué decir.
Algunos lo acusaron de imprudente. Otros lo llamaron loco. Pero fue la anciana Nocali, curandera y guardiana de la palabra, quien se acercó y miró al bebé. Este niño no es una carga. Este niño es una señal. El que ha sobrevivido al desierto, tiene un propósito. Y con esa sentencia, comenzó una nueva etapa. Ese bebé, que por poco muere sin nombre, sin madre y sin tumba, ahora dormía en brazos de un apache viudo. Un guerrero que no sabía cómo amar, pero que estaba dispuesto a aprender. Paso a paso. Respiro a respiro. Como hacen los que alguna vez perdieron todo. En la aldea de Tularosa, los niños eran recibidos con rituales, nombres elegidos por los ancianos, y celebraciones que duraban toda una luna. Pero aquel niño no había sido esperado. No tenía madre. No tenía clan. No traía dote. Solo un nombre pendiente y un destino incierto. Y sin embargo, desde el primer día, cambió la forma en que el aire se movía en el círculo. Satoya lo presentó ante el fuego, como dictaba la tradición. Estaba rodeado de los más viejos del consejo, que lo miraban en silencio. El bebé tenía los ojos abiertos. No lloraba. Parecía observar, con la serenidad de quien ya ha pasado por algo mucho peor. Fue Nocali, la anciana sanadora, quien rompió el silencio. Este niño no vino de una madre. Vino del viento. Del abandono. Del hambre. Pero aún así, está aquí. Eso lo convierte en sagrado. Y entonces, le dio nombre. Kiwa, dijo. ¿Qué significa, el que volvió de la nada? El círculo aceptó. Y el niño, envuelto en telas de lana tejida, fue reconocido como hijo de la tribu. No del vientre, sino del espíritu. Y Satoya, que hasta entonces no lo había nombrado, lo repitió en voz baja por primera vez. Kiwa, mi hijo. Durante años había vivido como un coyote solitario. Dormía lejos del poblado. Comía en silencio. No aceptaba compañía ni palabra alguna que mencionara el pasado. Pero con Kiwa, algo se quebró. O más bien, algo se abrió. Volvió a hablar. Volvió a sentarse junto al fuego con otros hombres. Comenzó a cazar no solo para él, sino para dos. Y poco a poco, hasta las mujeres más reacias comenzaron a confiar en esa nueva dupla de forasteros que traían una historia escrita por el desierto. Kiwa crecía como crecen los cactus. Lento, silencioso, pero profundamente arraigado. No era un niño como los demás. No lloraba por hambre ni por miedo. No reclamaba juguetes ni atenciones. Observaba. Copiaba. Memorizaba. A los 4 años, ya sabía preparar fuego. A los 5, podía leer huellas en la arena. Y a los 6, montaba su primer caballo. Este niño parece viejo, murmuraban algunas mujeres. Pero no lo decían con desprecio. Lo decían con respeto. Había algo en sus ojos que traía recuerdos. Como si viniera con siglos a cuestas. Satoya le habló de su madre biológica. No porque tuviera respuestas, sino porque sabía que algún día Kiwa preguntaría. No sé quién fue, le dijo. Pero sí sé que te dejó en el peor lugar para un niño. Y aún así, sobreviviste. ¿Por qué me dejó?, preguntó Kiwa, ya con voz firme. Tal vez no podía cuidarte. Tal vez tenía miedo. O tal vez creyó que nadie iba a encontrarte. Kiwa bajó la mirada. Y entonces Satoya agregó. Pero el viento te llevó hasta mí. Y yo no estaba buscando un hijo. Pero igual. Te convertiste en el mío. Esa noche, junto al fuego, los dos se quedaron en silencio. Y aunque no lo dijeran con palabras, algo se selló. Un pacto. No eran padre e hijo por sangre. Eran padre e hijo por elección. Y eso, entre los apaches,
vale tanto o más. Con el tiempo, Satoya comenzó a enseñarle lo que había aprendido durante toda una vida. El lenguaje de los animales, la geometría del cielo, los cantos que curan, el silencio que revela, y sobre todo, la capacidad de no odiar, aun habiendo sido herido. Y Kiwa absorbía todo. Pero algo en su corazón latía diferente. Había dentro de él una pregunta sin respuesta. Una cicatriz invisible. La misma que acompaña a todos los que alguna vez fueron dejados atrás. Y esa marca. Esa herida callada. Lo convertiría más adelante en un hombre como ningún otro. Pasaron los años como pasa el viento entre las piedras, sin prisa, sin aviso, sin perdón. Kiwa ya no era un niño. Medía casi lo mismo que Satoya, aunque aún no tenía la anchura de hombros de un guerrero adulto. Pero había en su andar una firmeza ancestral, una manera de caminar sin hacer ruido, de mirar sin invadir, de escuchar sin juzgar, que no se enseñaba. Eso se traía adentro. Y Kiwa lo traía. A los 13 años, ya salía solo de cacería. No para matar, sino para observar. Prefería acechar a los ciervos por horas sin moverse, que disparar una flecha antes de tiempo. A veces volvía con presas, otras veces solo con historias. Pero Satoya sabía que el aprendizaje de su hijo no estaba en la carne, sino en el silencio. ¿Mataste?, le preguntaba. No. Pero entendí por qué no debía hacerlo, respondía Kiwa. Y esa respuesta, esa manera suya de hablar con el corazón en lugar de con la lengua, hizo que los ancianos comenzaran a mirarlo con otros ojos. No era solo el niño rescatado. Era algo más. Un espíritu viejo en cuerpo joven. Un aprendiz de las cosas que no se ven. Pero no todo era fuerza y sabiduría. Por dentro, Kiwa cargaba preguntas. Heridas que no sangran, pero duelen más que una lanza. En los juegos con los demás jóvenes, solía quedarse al margen. Sabía luchar, correr, trepar y rastrear, pero algo lo apartaba. No tenía historia. No tenía linaje. No tenía madre que le cantara canciones antiguas. No tenía nombre en las leyendas. Un día, después de una ceremonia en la que todos los jóvenes compartieron historias de sus ancestros, Kiwa volvió al tipi en silencio. No comió. No durmió. Y a la madrugada, le habló a Satoya con una voz que parecía venida de muy lejos. ¿Quién soy, padre? ¿Soy Apache, o solo soy alguien que criaste para no estar solo? Satoya no respondió de inmediato. Miró el fuego. Miró el rostro de su hijo. Y después dijo: Vos no viniste a este mundo con un nombre. Lo hiciste con un destino. Y aunque yo te crié, no te hice mío. Vos me hiciste padre, sin pedir nada a cambio. Eso vale más que la sangre. Kiwa bajó la mirada. Pero esa noche comprendió algo más profundo. El dolor de no saber quién era también lo que lo hacía diferente. Y esa diferencia, aunque doliera, podía ser una fuerza. A los 14, Kiwa pidió ser probado como guerrero. No porque quisiera combatir, sino porque sentía la necesidad de pertenecer. Ya no quería ser el niño encontrado, el hijo del viudo, el que vino del viento. Quería ser uno de ellos. El consejo aceptó. Pero, por respeto, le propusieron una prueba diferente. Vos no sos como los otros. Tu prueba no puede ser igual, dijo Nokali. Y entonces lo enviaron al desierto. Solo. Sin armas. Sin agua. Durante 3 noches. Solo con su espíritu. El primer día, Kiwa caminó hasta donde la tierra se abre como una herida. Allí se sentó en silencio. Cantó, como le enseñó Satoya. Escuchó los gritos de los coyotes, los movimientos de las serpientes, y el murmullo del viento entre las rocas. La segunda noche, soñó. Soñó con una mujer que no conocía. Cabello oscuro. Voz suave.
Lo llamaba con un nombre que él no entendía. Y al despertar, sintió lágrimas en el rostro. La tercera noche, se quedó inmóvil bajo las estrellas, y por primera vez en su vida, sintió paz. No por entender todo, sino por aceptar que algunas preguntas no se responden, se viven. Al volver, los ancianos lo esperaban con fuego encendido. Y al entrar al círculo, no dijeron nada. Solo le colocaron un collar con una piedra azul. Y Nocali dijo: Kiwa, ahora sos uno de nosotros. No por tu origen, sino por tu fuego. Esa noche, por primera vez, bailó con los demás. Y aunque no sabía todos los pasos, el viento lo acompañó. Y los mayores, que tanto lo habían dudado, comenzaron a susurrar lo que pronto se convertiría en una profecía. Ese muchacho no es como los otros. Ese muchacho va a cambiar algo. Había pasado poco más de un año desde la prueba de Kiwa. El muchacho ya era reconocido como un joven guerrero. Sereno. Observador. De los que no gritan para ser escuchados, ni golpean para ser respetados. Y entonces, una tarde en que el cielo olía a lluvia y a tierra abierta, llegó al poblado una pequeña comitiva proveniente del sur. Traían consigo hierbas, resinas, ofrendas de paz. Y a una joven de rostro calmo y mirada firme. Ella es Nume, anunció un anciano forastero. Hija de una gran curandera. Ha venido a aprender entre ustedes, para llevar el conocimiento a su pueblo. Nume no hablaba mucho. No preguntaba, pero todo lo veía. No reía fuerte, pero sonreía con el alma. Y desde el primer día, Kiwa la notó. No por su belleza, sino por su energía. Había algo en ella que lo hacía sentirse. Nume fue asignada al tipi de Nocali, la anciana sanadora. Allí aprendía a moler raíces, entonar cantos, leer sueños, interpretar señales en la piel y en el alma. Kiwa, aunque guerrero, a menudo se ofrecía para llevar agua o leña a ese tipi. Siempre con excusas humildes, que no engañaban a nadie. Una tarde, mientras preparaban juntos una mezcla de cortezas, Nume le preguntó: ¿Cómo llegaste aquí? Kiwa no respondió enseguida. Pero tampoco evadió. Me encontraron en el desierto, cuando era un bebé. No sé de dónde vengo. Ni quién era mi madre. Nume lo miró, sin lástima. Yo tampoco sé quién fue mi padre. Mi madre siempre me dijo que era un hombre que partió antes de que yo naciera. Pero en el fondo, creo que fue alguien que nunca quiso quedarse. Por primera vez, Kiwa no sintió vergüenza al hablar de su origen. Porque frente a él no había juicio, ni lástima. Solo alguien con heridas parecidas. Y desde entonces, cada charla con Nume se volvió una especie de medicina. Para él. Y también para ella. Pasaron semanas. Luego lunas enteras. Las noches se volvían más largas, los vientos más fríos. Pero dentro del corazón de ambos, algo empezaba a encenderse. No era pasión como la que se ve en las historias. Era algo más suave. Más profundo. Como el calor que permanece en las piedras mucho después de que se ha apagado el fuego. Una noche, mientras todos dormían, se encontraron junto al arroyo. No hubo palabras. Solo compartieron silencio. Y entonces Nume rompió la calma con una frase suave, pero definitiva. No somos iguales a los demás. No porque seamos mejores, sino porque tuvimos que aprender a vivir sin certezas. Kiwa asintió. Pero ahora tengo una, dijo. ¿Cuál?, preguntó ella. Que no estoy solo. Esa noche, se tomaron de las manos. Nada más. Pero ese gesto, en esa cultura, valía como un pacto. Desde entonces, los vieron juntos en las caminatas, en los consejos, en los rituales. No como novios, sino como dos espíritus que empezaban a entrelazarse. Satoya,
observando desde lejos, sonrió en silencio. Y Nocali murmuró a los suyos. Esa muchacha no vino a aprender hierbas. Vino a encontrarse con su espejo. Y así, entre fuego, cortezas, cantos y confesiones, comenzó a formarse el vínculo que transformaría la historia de ambos. Fue en la luna del silencio, como llaman los apaches a la época donde el calor retrocede y la tierra se enfría, cuando los vigías notaron movimientos extraños al este. Pequeñas señales. Huellas que no pertenecían a ninguno de los pueblos vecinos. Fuego reciente en zonas prohibidas. Y lo más inquietante, plumas negras en lo alto de ciertos cactus, una marca que los ancianos no veían desde hacía décadas. Satoya fue el primero en hablarlo ante el consejo. Es el clan de los Denteseco. Los que fueron expulsados hace 20 inviernos. Los que juraron volver. Nocali bajó la mirada. La memoria de esos tiempos oscuros volvía con el mismo dolor de una vieja herida mal cerrada. Kiwa no entendía del todo. Así que Satoya le explicó, junto al fuego. Los Denteseco eran de los nuestros, pero se apartaron del camino. Querían poder, querían conquistar, querían quemar en lugar de sanar. Fueron expulsados, pero nunca desaparecieron. Y en la voz de Satoya, Kiwa notó algo que no había escuchado nunca. Miedo. Una madrugada, el humo los despertó. El tipi de Nocali estaba en llamas. Kiwa fue el primero en correr. Entró sin pensar. Entre fuego y humo, sacó a la anciana y luego buscó a Nume, que dormía en una manta al fondo. La encontró, inconsciente por el humo. La cargó en brazos. Salió envuelto en brasas. Y al caer de rodillas fuera del tipi, gritó por primera vez en su vida. Un grito que nació de lo más profundo. Que no era solo por el fuego. Ni por el miedo. Sino por algo más ancestral. La idea de perder aquello que apenas comenzaba a amar. El pueblo actuó rápido. Pero el daño estaba hecho. Varios tipis quemados. 2 ancianos heridos. Y un símbolo grabado en la tierra con cenizas, una calavera de cuervo. Era un mensaje. Los Denteseco habían vuelto. Al amanecer, Nume abrió los ojos. Débil, pero viva. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz como un susurro. Kiwa le acarició el cabello, sin palabras. Ella entendió todo con solo ver el rostro de su guerrero. Y entonces, ocurrió algo que cambió el curso de la historia. No fue un ataque al pueblo, dijo Nume. Todos la miraron. Fue un ataque a mí. A Nocali. Y a Kiwa. Porque si el fuego empieza en el alma, destruye más que los tipis. Nocali asintió lentamente. Saben que ustedes 2 son distintos. Y eso los asusta. Esa noche, el consejo debatió. Había que decidir. ¿Responder con guerra? ¿Huir? ¿Esperar un nuevo ataque? Kiwa, que había guardado silencio toda la vida, habló de pie, con voz firme. No nací aquí. No tengo sangre apache. Pero esta es mi gente. Y si alguien quiere sembrar miedo, va a tener que pasar por mí. Y en esas palabras, todos escucharon no a un joven, sino a un líder. Nocali se levantó. Satoya también. Y uno a uno, todos los ancianos apoyaron su lanza en el centro del círculo. La decisión estaba tomada. Kiwa no solo defendería el poblado. Sería quien los guiaría. Pero antes de la batalla, necesitaba saber algo. Algo que había guardado por años. Volvió al lugar donde lo habían encontrado de bebé, guiado por sus sueños. Cavó entre piedras, donde Satoya alguna vez lo había envuelto. Y allí, encontró una mantita vieja. Y dentro, una pulsera con símbolos que no eran apaches. Eran de los Denteseco. El corazón le latía con furia. ¿Y si su madre había sido una de ellos?
¿Y si era sangre enemiga lo que corría por sus venas? Cerró los ojos. Respiró. Y entonces comprendió algo. No se es lo que se hereda. Se es lo que se elige. Con esa certeza, regresó al poblado. Y esa noche, bajo la luna llena, tomó la mano de Nume. Tal vez no sepa de dónde vengo, pero sé hacia dónde voy. Y vos estás ahí. Esa misma noche, los vigías vieron sombras acercarse. Docenas. Cientos. Y el pueblo entero se preparó. La noche anterior al ataque, no hubo silencio. Pero no era el ruido del miedo. Era el rumor de las manos unidas, de los cuchillos afilándose, de las miradas que se cruzaban sin palabras. Era el susurro de un pueblo que sabía que estaba por vivir algo que lo marcaría para siempre. Satoya, el viejo que un día rescató a un bebé en el desierto, ahora se arrodillaba ante ese mismo muchacho ya convertido en guerrero. Te criamos sin saber quién eras, Kiwa. Pero ahora lo sabemos. Sos uno de nosotros. Y más que eso, sos lo mejor de nosotros. Kiwa no respondió. Solo bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Porque los hombres que han conocido el abandono, no lloran fácil. Pero cuando lo hacen, esa lágrima es un río que arrastra años de silencios. Esa noche, Kiwa y Nume no se dijeron nada. Solo se acostaron espalda con espalda, como si el contacto fuera suficiente para dormir, aunque el sueño no llegara. Antes de dormirse, ella le susurró. Si todo termina mañana, quiero que sepas que mi alma va a caminar la tuya. Aunque estemos en mundos distintos. Él la tomó de la mano y le respondió sin mirar. No va a terminar. Porque cuando el corazón tiene raíces, ni el fuego puede arrancarlo. Al amanecer, los Denteseco estaban allí. Venían cubiertos de plumas negras, pintados con ceniza. Eran más. Eran salvajes. Eran crueles. Y sin embargo, no tenían lo que el pueblo de Kiwa sí tenía. Motivo. Coraje. Y una historia que valía la pena defender. Kiwa no dio órdenes como un jefe. Habló como un hermano. No somos un pueblo que quiera sangre. Pero no dejaremos que la pisoteen. Hoy no defendemos solo nuestro territorio. Defendemos cada abrazo, cada semilla, cada sueño. Y entonces levantó su lanza. Y si yo fui abandonado una vez, que sepa el mundo que nunca abandonaré a los míos. La primera flecha cortó el aire justo cuando el sol asomaba entre las montañas. Fue como si la historia respirara hondo, y entonces se largó a rugir. El combate fue brutal. Cuerpo a cuerpo. Grito a grito. Flecha contra piedra. Sangre sobre tierra. Pero en medio del caos, había algo que no podía romperse. La unión. Las mujeres cantaban para sostener el espíritu. Los ancianos guiaban a los jóvenes. Y Kiwa, con cada golpe, parecía recordar su infancia en cada movimiento. Cuando derribó al primero, sintió el temblor de su primera caminata. Cuando protegió a un niño herido, recordó cuando Satoya le enseñó a encender fuego. Cuando cayó de rodillas por un golpe en la espalda, fue como volver a la manta donde lo encontraron. Cada herida que recibía no era dolor. Era memoria. Y entonces ocurrió lo impensado. Uno de los Denteseco, un guerrero mayor, con cicatriz en el rostro y mirada ardiente, lo llamó por su nombre. Kiwa. El joven se detuvo en seco. Kiwa. Tu madre no murió. Ella fue una de las nuestras. Y vos, sos uno de nosotros. Todo pareció detenerse. Las lanzas, el humo, los pasos. El tiempo se congeló un instante. Como si el universo esperara su respuesta. Kiwa bajó su arma. Caminó hasta ese hombre.
Y lo miró con los ojos llenos de historia. Tal vez ella me trajo al mundo. Pero fue este pueblo el que me crió. Fue Satoya quien me enseñó a caminar. Fue Nocali quien me curó la fiebre. Fue Nume quien me enseñó a amar. Y entonces, con firmeza: sangre no es familia. Elección, sí. Y con esa frase, arrojó su lanza. No al hombre, sino al suelo. Y en ese gesto, el pueblo entero se envalentonó. Como si la dignidad pesara más que el acero. Como si la identidad, por fin, dejara de depender de la herencia. No ganaron por ser más. Ganaron por ser uno. Y al final del día, cuando los Denteseco huyeron entre polvo y humo, el silencio volvió. No de muerte, sino de alivio. Kiwa, herido, con el cuerpo cubierto de sangre y tierra, caminó entre los suyos, sin alzar los brazos ni gritar victoria. Solo se arrodilló. Y por primera vez en años, lloró. No de dolor, sino de pertenencia. Nume corrió hacia él. Lo abrazó sin palabras. Y mientras todos festejaban, ella le dijo al oído: no te busqué entre miles. Te reconocí entre todos. La batalla había terminado. El aire ya no olía a humo ni a sangre, sino a tierra mojada. Como si el cielo mismo hubiera llorado para lavar las heridas del pueblo. Kiwa caminaba lento, entre cuerpos que se curaban y rostros que reían tímidos. No como quien busca gloria, sino como quien vuelve de un lugar al que nunca quiso ir. Los niños lo miraban con ojos nuevos. Los ancianos ya no lo llamaban el que fue encontrado, sino el que nos eligió. Y sin embargo, dentro de él, algo no se aquietaba. Aquella noche no durmió. Sentado junto al fuego, con Satoya a su lado, se permitió hacer la pregunta que había guardado por años. ¿Por qué me salvaste? El viejo lo miró con ternura. Y respondió con la voz ronca por el tiempo. Porque eras un niño. Pero tu llanto sonaba a llamado. A destino. Kiwa bajó la mirada. ¿Y qué destino es ese? Satoya sonrió, con una paz que solo dan las décadas. Uno que aún estás escribiendo. Pasaron los días. El pueblo se reconstruía. Los tipis se alzaban de nuevo. Los árboles volvían a florecer. Y la gente empezó a pedir algo que Kiwa jamás esperó. Que él fuera el nuevo líder. Un joven, nacido fuera del clan, criado por manos ajenas. Ahora era el elegido por todos. Pero Kiwa dudaba. No por miedo. Ni por falsa modestia. Dudaba porque su corazón empezaba a latir en otra dirección. Una mañana, al alba, subió a la colina más alta con Nume. Desde allí se veía todo el valle. El río, los sembradíos, los senderos que llevaban al norte. Se quedaron en silencio, largo rato. Y entonces, Kiwa habló. Este es mi hogar. Pero hay otros niños como yo. Perdidos en el desierto. Sin un Satoya que los escuche. Sin una Nocali que los cure. Sin una Nume que los abrace. Ella lo miró sin temor, solo con amor. ¿Querés ir a buscarlos? Él asintió. No puedo ser jefe si aún hay almas abandonadas. Quiero recorrer las tierras, contar nuestra historia. Y traer a los que todavía no saben que tienen una tribu esperándolos. Nume no lloró. Pero apretó fuerte su mano. Entonces anda. Pero deja mi alma atada a la tuya. Como hilo al cometa. El pueblo se reunió en círculo, como siempre que alguien parte. Nocali le entregó a Kiwa una bolsa de medicina. Con hierbas, piedras y una carta. Cuando te olvides de quién sos. Abrí esto. Acá adentro está tu historia. Y tu verdadero nombre. Kiwa la besó en la frente.
Satoya le entregó una pequeña lanza tallada por él mismo. No es para pelear. Es para recordar que viniste del fuego. Pero supiste volverte río. Y Nume, al final, le dio una semilla de peyote. No es para que sueñes. Es para que recuerdes que ya estás despierto. Kiwa partió al amanecer. Solo, con una manta, una bolsa, y un corazón cargado de nombres. Caminó hacia el este, luego al norte. Durante semanas, meses, cruzó cañones, tribus, aldeas perdidas. Contaba la historia de su pueblo. Rescataba huérfanos. Curaba a los heridos. Y dejaba en cada lugar una marca con la forma de su mano. No como símbolo de propiedad, sino como promesa. Acá también hay familia. Acá también se puede empezar de nuevo. Los años pasaron. Kiwa envejeció. Y muchos pensaron que no volvería. Pero una noche, muchos inviernos después, una figura apareció caminando en el borde del poblado. Tenía el cabello blanco, la mirada serena. Y una lanza colgando a la espalda. Nume, que tejía junto al fuego, lo vio de lejos. No dijo nada. Solo se levantó. Corrió. Y lo abrazó. Esa noche, Kiwa durmió por fin en su tipi. Y al día siguiente, el pueblo se despertó con una canción nueva. Una que hablaba de un bebé abandonado en el desierto. De un guerrero sin nombre. De una mujer que supo ver su alma. Y de un pueblo que entendió, tarde pero para siempre, que la sangre no hace familia. El amor, sí.